cuando se calcula. El primer criterio es el de ampacidad, que ya lo hemos comentado. Es la capacidad de conducción de corriente bajo las condiciones de instalación, vamos, ¿no? Hemos dicho que una condición es la temperatura ambiente, otra condición es la forma en que lo estamos instalando. Si hay hasta 3 conductores en un tubo, qué bueno, se aplica la tabla 310, 15B16 tal cual. Si hay más de 3 conductores, 4 o 5N, tenemos que meter factores de ajuste. Si estamos usando una charola, se usa otra tabla. Si en el arreglo de charola los cables están arreglados o en forma triangular, se usa otra tabla. Si estamos usando ducto cuadrado, se usa otra tabla, etcétera, ¿no? Esas son condiciones de instalación. El otro es el criterio de caída de tensión, ¿verdad? Ahí la caída de tensión es muy importante. Para efectos, como decimos, una buena instalación eléctrica es aquella que en cualquier lugar de la instalación, considerando las caídas tanto del transformador, que el transformador se cae el voltaje, cuando tiene plena carga se cae la tensión, es una impedancia, y considerando la caída de todos los conductores, tanto alimentadores como derivados, la carga más humilde que puede estar ubicada, la más pequeña, en el lugar más remoto de nuestra instalación, ¿verdad? Es de esperarse que no tenga variaciones mayores al 5% hacia arriba, 5% hacia abajo, de su valor de placa. Es un reto, no se cumple por lo general, es difícil, pero se tiende a cumplirse. ¿Por qué? Porque los equipos cuando tienen variaciones de tensión, pues no operan correctamente, ¿no? O sea, aumentan las pérdidas, por otro lado, pues no se tiene la eficiencia que deberían de tener, y se afecta la vida útil, ¿no? Entonces, o simplemente no trabaja. Vamos a ver lo que sigue. El otro criterio se debe de aplicar, que ojalá que nos dé tiempo, no lo podemos plantear nada más así como pericos, ¿verdad? Debo de decirles a los que no fueron mis alumnos que a mí no me gusta plantear cosas de aquí para allá, que ahí les va esta fórmula, cópienla y pum, copiando, ¿verdad? Ahí les va este ejemplo, cópienlo, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy les va esto. Me gusta que todo lo vayamos razonando. ¿Por qué? Pues como ingenieros no vamos a andar en la industria cargando libros, cargando fórmulas, nada, ¿no? ¿Cuál es la receta de cocina que dijo el profesor Chávez Sañudo? Sepa la bola, ya perdiste los apuntes, ni me acuerdo, ¿no? Entonces, me gusta razonar las cosas e ir por las piedritas, porque cuando trabajamos estamos nada más con nuestra cabecita, ¿verdad? Y nuestros ojos viendo lo que está sucediendo en nuestros oídos. Y entonces, bueno, pues oiga que ese motor no arranca, ingeniero, en la torre, pues déjenme ver qué está pasando. O ese motor se quemó, ¿qué pasó con las protecciones? Déjenme ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, es mejor tener una formación de razonar a partir de los conocimientos que tenemos, pero razonando, ¿verdad? Y no copiando fórmulas que no sabemos ni de dónde vienen, ¿no? Entonces, uno de ellos es el criterio del cálculo por cortocircuito. O sea, nada más lo voy a explicar en términos muy generales, porque luego suena muy rimbombante. En primera, toda nuestra carrera es ley de Ohm, acabar pronto. Entonces, si yo tengo un conductor y tengo una carga en el extremo del conductor, vamos a decir, yo tengo aquí una carga y tengo una corriente, y en primera, pues ese conductor tiene una impedancia. Aquí la ponemos siempre, acostumbramos poner la impedancia concentrada, cosa que no es cierto. La impedancia está desde que comienza el conductor hasta que termina, ustedes lo saben, ¿no? Pero para efectos analíticos es lo mismo que si la consideramos concentrada, ¿verdad? Aquí está la impedancia. La impedancia vamos a llamar ZL, ¿no? Z de línea. Fíjense que yo no hablo de resistencia, abusados, hablo de impedancia. Que una cosa es la resistencia, es parte de la impedancia, Z de línea.
es igual a la resistencia de línea más J, lo que es la parte imaginaria, ¿no? J, lo que es la reactancia inductiva. Además, debo de decirles que todos los conductores tienen reactancia capacitiva, ¿eh? No se le quitan de encima ahí, jóvenes. Es tan tenue que no se toma en consideración. Entonces, están los tres parámetros, como yo les decía, siempre presentes. Pero vamos a ver cuáles dominan, cuáles se toman en cuenta. La ingeniería no es científica, ¿verdad? No estamos aquí hablando de cosas precisas. Es que dio 34.33 amperes. Bueno, así lo usamos, ¿verdad? Para efectos de cálculo, pero para poder medir eso nomás no se puede. Entonces, la ingeniería se basa en conocimientos científicos, pero también en conocimientos tecnológicos. Tecnológicos quiere decir cómo resolver las cosas, ¿ok? Se basa uno en la ciencia. Aquí no me gusta tampoco decir, soy un profesor, ¿verdad? Practicote y háganle así y no averigüen por qué. No, me gusta profundizar, pero tampoco me gusta no referirme a aspectos reales, ¿verdad? Ahí está la impedancia. Entonces estamos hablando de caída de tensión. Si estamos hablando de caída de tensión, pues en primera yo tengo una corriente producto de la propia carga, ¿verdad? Producto de la, en este caso es la carga. Yo tengo una impedancia de carga, ¿verdad? Esta es una Z de carga. Toda carga pues tiene una impedancia. Todo se refleja con impedancia, ¿sí? Yo tengo una corriente de línea, tengo una corriente de línea. ¿Y qué tengo aquí al principio? Pues tengo una fuente de voltaje, ¿verdad? Tengo una fuente de voltaje aquí. Una fuente de voltaje que es la que me está produciendo precisamente el que es la que me está produciendo precisamente que circule la corriente, ¿verdad? Bueno, quedó muy chueco. Ay, soy malísimo, me cuesta mucho trabajo dibujar. Tenemos impedancia de retorno, ¿eh? Estoy hablando de un circuito, en este caso, monofásico, ¿verdad? Estoy mandando una sola fase. Aquí está la otra impedancia, que es la misma, la del neutro, ¿no? Entonces nosotros vamos a considerar la caída de tensión aquí, se llama E. Voy a llamarle E1. Y vamos a considerar la caída de tensión acá. Este es E2. Es una E, ¿no? E2. Que los dos son fasores, ¿verdad? Estos son fasores, este también es un fasor. E y L también es un fasor, ¿verdad? Entonces, la caída de tensión que vamos a considerar es E, que es la suma de las dos caídas de tensión. E1 más E2, en este caso. Y eso va a ser el cálculo por caída de tensión, que salió re feo. E viene siendo la caída de tensión E1 más la caída de tensión E2, ¿no? Y E2 y E1, si lo vemos acá, cualquiera de ellos, E2 igual a E1, porque estamos con una corriente que va y que viene, ¿verdad? Aquí viene IL. En este caso, E pues viene siendo igual a la suma de los dos, pero también viene siendo igual E1 igual a E2. Son idénticos, ¿no? O sea, esto va a ser igual también a 2 veces cualquiera de ellas, E1. Y E1 e I2, E2, perdón, tienen el siguiente valor. Es la corriente de línea, que es un producto, ¿verdad? Es un producto vectorial, la corriente de línea por ZL, ¿no? Y es lo que nos vamos a
a dedicar también a completar. Entonces, el primer cálculo es ampacidad, que no se exceda la temperatura del aislamiento. Y es lo más crítico, ¿eh? Eso hay que cuidarlo muchísimo. Y entonces hay que cuidar muchísimo que no, ¿cómo se llama? Que no se exceda la temperatura del conductor, porque entonces sí sobreviene un incendio, ¿verdad? Puede haber una falla de aislamiento, cortocircuito, incendio, ¿verdad? Lo primero que hay que cuidar, pero también hay que cuidar la caída de tensión, ¿verdad? Si estamos hablando de un circuito derivado, y estoy aquí planteándolo, la caída de tensión de un circuito derivado, pues viene siendo el método de cálculo. ¿De dónde tomamos los valores de RL y XL? Los vamos a tomar de la tabla 9. Vamos a usar la tabla 9 de la norma, ¿verdad? Está en el anexo. Ahí viene la tabla 9. Bueno, es el segundo cálculo. El tercer cálculo, como yo les decía, por cortocircuito. En primera, si hay una falla del aislamiento a lo largo de su trayectoria, vamos a pensar que yo tengo aquí el tablero, voy a ponerlo con otro color, lo voy a poner incluso mejor en otra imagen. Vamos a pensar, aquí tengo el tablero, aquí tengo el tubo, donde van a ir los conductores, es el tubo, qué feo. Es el tubo donde van los conductores. ¿A dónde llegan los conductores? Pues los conductores van a llegar a donde está la carga, precisamente. Voy a poner aquí un luminario, ¿no? Aquí está un luminario. Entonces, mandamos, voy a poner otro color, los conductores. Ahí va el conductor, ¿ya? Sale, conecta y regresa el de color, justamente el neutro, ¿verdad? Tenemos el regreso del conductor. Y vamos a cerrar el circuito con la barra de neutro, como les decía ayer. Entonces, ¿dónde es probable que haya una falla? Es probable que haya una falla ahí, en las terminales del tablero. Es probable que haya una falla acá, ¿verdad? A lo largo del propio conductor, por sí mismo, sí puede suceder, pero miren, si hay una falla a lo largo del circuito, vamos a pensar que aquí hay una falla. Pues ya falló el conductor, ¿eh? Punto. Entonces las protecciones deben de operar. O sea, debe haber un disparo del interruptor termomagnético. El objeto del cálculo por cortocircuito es garantizar que el conductor no se dañe, que este conductor no se va a dañar, no para fallas aquí, en la trayectoria, porque si ya hubo una falla en la trayectoria, ya hubo una falla, ya se dañó el conductor. Imagínense ustedes un tubo que tiene 20 metros o 15 metros de tiro de un lado de caja a caja y falló a la mitad, pues híjole, mano, prácticamente va a costar trabajo sacar el cable si se fundió a la mitad. A lo mejor hay que cambiar todo el tubo completo. El cable ya se dañó, no, no. El objeto del cortocircuito es que si tengo una falla aquí, en el extremo, ¿verdad? Si tengo una falla aquí, y viene una corriente muy alta de cortocircuito aquí, va a circular obviamente, va a circular, esta corriente va a circular, entonces ya no tenemos la impedancia de carga. ¿Me explico? Ya no existe la impedancia de carga, ya hicimos un cortocircuito aquí, unimos un polo con el otro, fase neutro. El objeto es que al suceder esto por una falla al final del cable, que es la probabilidad muy alta que existe, el cable no se daña en el tiempo en que opera las operaciones. Este opera en un ciclo, este opera en un 60avo de segundo, máximo ciclo y medio, el termomagnético. Obviamente,
Si estaban pasando 15 amperes y ahora van a pasar 3000, obviamente que va a disparar. Y va a disparar en un ciclo, ciclo y medio máximo. Bueno, el objeto es que en ese tiempo, este conductor dentro del tubo que no le ha pasado nada, ¿verdad? No le ha sucedido nada todavía, pueda, en ese tiempo que duró la falla, que es ciclo y medio, y pasar una corriente muy alta, no se dañe ese conductor. Entonces se daña, más o menos se estima una pérdida del 1% en su vida útil, lo cual es nada, ¿no? Entonces prácticamente el objeto es que si la falla de cortocircuito es en un extremo, la propia impedancia de los cables es la que va a limitar la falla, y calculada la corriente, que es una corriente alta, 2000, 3000, 5000, N amperes, muy altos, miles de amperes, el conductor soporte sin que se dañe. Entonces, bueno, reparamos aquí la falla, etcétera, buscamos la manera de resolver aquí el problema y el conductor lo podemos seguir utilizando. Ese es el concepto de cortocircuito, ¿sí? Que les quede clarísimo. Pero se requiere saber cortocircuito, y el cortocircuito está muy relacionado con la impedancia del transformador. Entonces apenas están ustedes comenzando a ver transformadores en sus clases, ¿verdad?, de conversión. Entonces no toco el tema hasta dentro de unos 2 meses lo vuelvo a tocar. Pero les estoy planteando cuál es el criterio. Estos son los 3 criterios: ampacidad, velocidad de conducción de corriente, caída de tensión, que ya lo vimos cómo se considera, que es esta, y el tercer criterio, pues es el criterio de cortocircuito, pero para fallas en el extremo de todo el conductor entero, ¿verdad? No para fallas eh, a lo largo de la trayectoria, porque pues ahí ya se dañó, ahí qué caso tiene, ya el cable ya se dañó, hay que cambiarlo por completo. Ni modo que haya un empalme aquí a la mitad del tubo, ¿verdad? Tengo que sacarlo, echarlo fuera, si es que pude, y volver otra vez a cablear. Ya se fastidió ese cable, no. Pero si tengo una falla aquí en el extremo, el cable, y el cable lo soporta, pues no hay problema. Aquí reparo y sigo usando el mismo conductor. Ese es el criterio de cortocircuito. ¿Ok? Bueno, regreso a la presentación. Bien, entonces decíamos que vamos a ver el cálculo considerando que el piso 2 o el piso 3 o el piso 1, ¿verdad? Que pues no sé si ustedes ya hayan estado ahí, la verdad. Creo que sí les haber tocado el primer y el segundo semestre. Esos pisos tienen 16 salones. Esa es una consideración. En realidad me va a decir que, profesor, no es cierto, porque son 13 y son 14 y que luego tenemos cubículos. Sí, ya sé. Nada más es para efectos de método. Si yo les dijera, fuera una cosa real, pues órale, levanten perfectamente, me hacen un plano arquitectónico de lo que hay, ¿verdad? Hacen el levantamiento, se llama levantar, ¿verdad? Hacen el levantamiento de todo lo que hay, de los cubículos. Este cubículo tiene 2 luminarios, este cubículo tiene 4 contactos, bla, 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 todos tienen que levantar y vamos a perder el tiempo, ¿no? Y el objeto no es ese, el objeto es que sepamos calcular circuitos derivados. Entonces suponemos 16 salones y por lo tanto la carga que vamos a considerar pues son 8 salones, ¿verdad? 8 salones, un pasillo, medio pasillo, y también vamos a considerar un baño, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que para circuitos de uso general, pues es recomendable para alumbrado utilizar circuitos de 15 amperes, ¿no? Y para contactos de 20 amperes. Vamos a ver la carga. La carga viene siendo pues 9 luminarios de 70 watts, tomando en cuenta ya las balastras. De hecho, son 2 tubos U de 32, 2 por 32, 64. Como son balastras electrónicas, pues ahí le echamos 6 watts. Lo correcto es que yo les presente a ustedes la ficha técnica, no la tengo. Pero pues da lo mismo. Al final lo que interesa es saber cuál es la potencia que disipa ese luminario, ¿verdad? Factor de potencia siempre se toma punto 9. ¿Por qué punto 9? No es que sea realmente punto 9 en la realidad, puede estar variando, ¿verdad? Después vamos a ver que los motores son los que más influyen. Entonces,
Se toma punto 9 porque es un ideal. Vamos, más bien que ideal yo diría es cuando la CFE no nos pone, cuando la CFE, ¿verdad? No nos pone problemas, no nos pone peros, ¿verdad? O sea, ¿y qué peros? No nos multa. De hecho, hay una, pues no diría yo sanción, pero sí cobra. Cuando el factor de potencia es menor de punto 9, cobra Comisión Federal un cargo, nos hace un cargo monetario por bajo factor de potencia. Cuando el factor de potencia excede punto 9, bonifica. Y si vemos cuánto cobra comisión por un mal factor de potencia, cobra mucho más de lo que bonifica, ¿no? Por eso siempre se toma como ideal punto 9. Eso ya es un estándar de cálculo, ¿verdad? En la realidad, pues como les digo, los luminarios y los aparatos casi por lo general ya traen corrección de factor de potencia. Motores pequeños también lo traen. Está lloviendo en motorcito, tengo aquí en la bomba, aquí donde vivo, y trae un capacitor incluso integrado. Bueno, ya solitos están corrigiendo ahí. Pero vamos a ver cuando veamos dentro de ya en marzo, que veamos bien motores pesados, motores grandes. Vamos a ver que esos son los causantes del mal factor de potencia, ¿no? 2.9 es el estándar. Así que si es punto 9, pues 12 contactos sencillos son los que vamos a considerar de 180 voltamperes. Con toda seguridad, consideramos 12 contactos de 180 voltamperes, son los que hay en los salones sencillos, porque sabemos que se usa muy poco. Si vuelvo a repetir, si me dijeran, es que es un local de planchado de ropa, donde hay ahí 5 personas, 6 personas planchando ropa todo el tiempo, por lo menos un turno. Yo no me la puedo jugar que un contacto tenga 180 voltamperes. Tengo que averiguar para qué se va a usar. Bueno, pues cada plancha jala 1000 watts y tengo 5 personas ahí. Entonces, bueno, la carga de todo ese conjunto es 5000 watts, la carga instalada, ¿no? Y ya veré cómo la voy a tomar como carga demandada y bla, 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 calcular mis conductores en función de eso. Pero para un salón donde esporádicamente usamos los contactos, 180 voltios. Entonces, para obtener la potencia de los luminarios, vamos a multiplicar los watts, ¿no? 9 por 70, 630 watts, me da 5.51 amperes, dividiendo 630 entre 127.9. Entonces, esta es la corriente de carga continua, ¿verdad? Es corriente de carga. Es carga continua además, ¿verdad? Esta es carga continua, es una carga continua, ¿no? Porque es alumbrado. Entonces, tenemos que factorizar. Tenemos que meterle un factor ahí de 1.25, ¿no? Entonces, la corriente del circuito debe ser mayor o igual que 1.25 por la corriente de carga. Y le llaman, aquí le había dicho algún día que I corregida, eso I corregida, pues está bien, ¿no? Pero yo casi me quedo con que es la corriente del circuito. Y debe de ser mayor, ¿eh? No, no va a ser esa. Dase ahí 72. Bueno. Entonces, en este caso, nosotros tomamos que podemos meter 2 salones, ¿no? Si es 672, y multiplicamos 672 por 2, podemos meter 2 salones, porque el circuito es de 15 amperes, por lo tanto es mayor que 1344. Ahora, ¿cómo calculamos los conductores jóvenes de ese circuito? ¿Con qué corriente los voy a calcular? A ver, díganme, eso lo platiqué ayer. ¿Con qué corriente los voy a calcular? Dos. 1344. Por ¿Lo favor, de qué otro circuito para ver el fallo? No, fallas todavía no voy a tocar hasta dentro de 2 meses, voy a tocar eso. No. ¿Con qué corriente calculo los conductores? ¿Con 1344 o con 15 amperes? 15. Claro, 15. porque el circuito es de 15 amperes, ya se los dije ayer, abusados. Y ese error lo cometen muchos proyectistas, ¿verdad? Es que la corriente es de 2 amperes. Pues no, pues cualquier conductor que ponga ahí funciona. No, maestro. Si tu termomagnético es de 15 y ese circuito mínimo que estableciste, tienes que calcularlo para 15.
Si la carga que conectaron fue de 1 amper o fue 12 amperes o 15 amperes, lo que sea, eso es otro boleto, ¿eh? Tú tienes que calcular los conductores para 15 amperes, ¿no? Entonces, se calcula el circuito para 15 amperes, nota el circuito es de 15 amperes y debe de calcularse para ese valor, dado que su uso es general, ¿verdad? A rato, ahorita hay 2 amperes, pero a rato le van a echar por, mira, hay un disponible, 15 amperes y nada más pasan 2, échale, ¿no? Entonces, por eso debe de estructurarse tal como dice el circuito. Entonces, como la corriente del circuito es menor a 100 amperes, ¿verdad? Según el artículo 110.14, si vemos el artículo 110.14.1 a 1, por favor, tómelo de tarea. 110.14.1 a.1 es una secuencia, ¿verdad? La temperatura de operación del aislamiento de los conductores debe de ser de 60 grados. Fíjense, ¿por qué? Porque el interruptor termomagnético es termomagnético, tal como dice la palabra. Entonces, ese interruptor termomagnético, si el circuito es menor de 100, yo no puedo calcular los conductores para que la temperatura se eleve más de 60 grados, ¿verdad? Porque puede haber disparos en falso. Entonces, ¿por qué 60 grados? Porque es justamente la columna que voy a usar en la tabla 310.15b16, ¿verdad? Entonces puede haber un disparo en falso del interruptor termomagnético. Y luego de ahí nos vamos en la tabla 310.15b16 2a para la Ciudad de México se aplica lo que es el factor de corrección de temperatura. Voy a poner todas esas tablas para no estar hablando de cosas, ¿no? Ahí está la norma NOM, ¿no? Prácticamente nos vamos a la serie 310. El 300 se refiere a conductores. Todo el paquete 300, ¿no? Uy, ya me fui muy lejos. Es bueno, ahora que ya está muy próximo el regreso presencial, no sé cuándo voy a hacer, pero ya no falta mucho, que ya tengan la norma, preferentemente consíganse una visita aunque sea, pero que sea impresa, ¿no? Porque ahí en clase, ya cuando estemos por allá, pues ahí no se vale que voy a usar mi teléfono en un examen, no se vale usar teléfonos ni nada. Ahí tienen que llevarla en físico, ¿no? Entonces, pues es bueno tenerla siempre disponible. Bueno, vamos a ver factores de temperatura. Se aplica pues la tabla 310.15b2a. Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 30 grados. Entonces, en la Ciudad de México es discutible si la temperatura máxima supera los 30 grados. Hay quien dice que no. Sin embargo, hay registros, prácticamente cada año ya sucede. Algunos días del año se superan los 30 grados, andamos en 31, en 32 grados, o sea, andamos en este rango, ¿verdad? Además, con el cambio climático, pues aunque no quisiéramos, las temperaturas tienden a incrementarse. Por lo tanto, para efectos de este curso, jóvenes, ¿verdad? Ya en la vida profesional, si usan 30 grados como máximo, allá ustedes, ¿no? Pero para efectos de este curso y tomarles como bueno lo que hagan, vamos a usar para la Ciudad de México el rango 31 a 35. Pero igual les puedo decir, estamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora,
o en la ciudad de Mexicali, donde el rango es 51-55, pero los voy a decir, ¿verdad? No que, pero sí, ahorita que estamos tomando el ejemplo de Zacatenco, entonces vamos a tomar este rango. Ahora, aquí están las columnas. Vamos a usar la columna de 60 grados, no la de 75. Entonces, el factor de temperatura que vamos a tomar en cuenta va a ser 0.91. Ahora, puede ser también que superemos la cantidad de conductores en un tubo. En lugar de 3, vamos a tener 4 a 6, este rango. Es muy probable para aprovechar mejor el tubo. Bueno, pero sí tenemos que meter un factor de ajuste del 80%, o sea, 0.8, ¿verdad? Entonces también aquí es el factor de ajuste. Por otro lado, nosotros tenemos que se va a usar la tabla 310-15B16. Es el caballito de batalla por un buen tiempo. Aquí tenemos varias columnas, 60, 75, 90. Si tenemos que la corriente, y anótenlo, grábenselo, ¿verdad? Si la corriente, en este caso la corriente que estamos considerando es menor, ¿verdad? Si esa corriente es menor a 100 amperes, vamos a usar la columna de 60 grados. Si la corriente es mayor a 100 amperes, vamos a usar la columna de 75 grados. Entonces aquí vienen las tablas, ¿no? Por ejemplo, un calibre elegible para, digamos, para un circuito derivado de alumbrado es el calibre 12, ¿verdad? Entonces ese tiene a 75 grados una capacidad de conducción de corriente de 20 amperes, bajo las condiciones de instalación que dice la tabla, ¿verdad? La tabla dice no más de 3 conductores portadores, ¿verdad? Y una temperatura ambiente de 30 grados. Pero tenemos que corregir por temperatura, entonces ese punto 20, esos 20 amperes que están ahí, hay que multiplicarlos por punto 91. Ya tenemos 18, tenemos ya 18.2 amperes ahí, ¿verdad? Porque estamos corrigiendo por temperatura, ya no tiene la capacidad de 20 amperes. Por otro lado, si metemos más de 3 conductores, que es muy probable, además meto yo 3 circuitos, ¿verdad? Fase neutro, fase neutro, fase neutro, 6 conductores activos, portadores de corriente, tengo que degradar por 0.8, entonces 18 se convierte ahora en 18 por 0.8, o sea, en mucho menos, ¿verdad? Estamos ahí quitándole estamos llegando como unos 14, 15 amperes más o menos, ¿no? Entonces, bueno, eso es aplicar los factores con relación a los valores que dice la tabla. Eso es, yo creo que esto lo han visto exhaustivamente ustedes en el curso anterior, ya no me detengo más. Entonces, en la tabla 310-15B2A para la Ciudad de México se busca el factor de corrección de temperatura en el rango de 31 a 35 para una temperatura de operación de 60 grados y se obtiene el factor de temperatura de 0.91. En la tabla 310-15B3A se tiene que el factor de ajuste para más de 3 conductores es 0.8. Cabe mencionar que el conductor de puesta a tierra no se considera portador de corriente. Eso es importante también. Entonces, en la tabla 310-15B16 se busca un conductor con temperatura de operación de 60 grados. Fíjense el método que seguimos. Ponemos I de tabla. Yo tengo que buscar una corriente en esa tabla que sea mayor o igual, ¿verdad? Que la corriente del circuito, acuérdense que es muy diferente, no la de carga, la corriente del circuito, entre el factor de ajuste y el factor de temperatura. Entonces, si estamos calculando para 15 amperes, me da 20.6, ¿verdad? Entonces, en un circuito de alumbrado de uso continuo, la corriente de carga máxima será 12 amperes. También hay que tomar en cuenta eso. Entonces, la corriente del circuito debe ser mayor o igual que 1.25 y la corriente de carga igual a, en este caso, a 1 entre 0.25 igual a 12, ¿no? Entonces, yo tengo que encontrar un valor de la tabla de 20.6. De hecho, me excedo. 12 amperes,
vamos a ver otra vez, regresar a la tabla. Voy a regresar a la tabla. Me da 20.6 amperes. Si regreso a la tabla, el calibre 12 es de 20. Bueno, pero 20.6 no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Que sí es recomendable. Eso ya es una decisión práctica. Y tómenlo en cuenta. Circuitos de alumbrado se modulan. Interruptor termomagnético de 15 amperes. Calibre número 12. ¿Verdad? Los conductores de fase y neutro. Y conductor de puesta a tierra, que lo vamos a calcular ahorita, no lo vamos a calcular, lo vamos a poder obtener de otra tabla, donde tenemos que va a ser calibre 14. Eso ya es un módulo. ¿Y cuál es la corriente de carga máxima que le puedo echar a un circuito de alumbrado? Pues 12 amperes, no lo puedo cargar. Así es como se modula, ¿no? Para que no perdamos el tiempo. Entonces me regreso a la presentación. Entonces, tenemos la corriente de carga de 12 amperes y tenemos que la corriente de tabla, pues en este caso es calculado para 12, pues es 20 superior a ¿cómo se llama? Al valor que tendríamos, ¿verdad? Sería un poquito arriba. Entonces vamos a proponer calibre 12, que es la capacidad permisible para 20 amperes y tomando en cuenta que ya se realizó un cálculo con protección del 25% para la corriente del circuito, por criterio, aunque el valor de la corriente excede con 0.6 amperes de la tabla, se puede usar calibre 12. Entonces ya, voy a poner aquí una especie como de conclusión para que quede ya una vez claro y que podamos observar la metodología que vamos a seguir, ¿no? O sea, para circuitos de alumbrado es recomendable lo siguiente. De una vez como una especie de conclusión. Primero, la corriente, bueno, el circuito se selecciona un circuito de 15 amperes y se calcula para ese valor. Como les digo, no es tanto la corriente de carga, sino es la corriente del circuito. Ok. 2. Como punto 2 pondríamos la corriente de carga será igual a 0.8 por 15, ¿verdad? O 15 entre 1.25, como lo quieran ver. Entonces es igual a 12 amperes. Hay que cuidar que nunca se supere 12 amperes si es un circuito de alumbrado. ¿Ok? Tercero, se usarán conductores calibre número 12 AWG. Vamos a usar conductores calibre número 12 AWG THW-LS. ¿Verdad? Donde pues es un termoplástico resistente al calor y a la humedad. Y aparte de baja emisión de humos. Entonces es lo que vamos a usar, conductores calibre 12. Hay quien dice, no, pues voy a usar 14, sí está bien, pero está al límite, vamos. Entonces es mejor usar conductores calibre 12. Como punto 4, el conductor, y eso lo voy a demostrar ahorita, el conductor de esta tierra será un conductor desnudo, calibre
número 14, AWG, ¿no? Eso también es recomendable, ¿verdad? Ahora, eso si estamos en la Ciudad de México. ¿Mm? Si me dicen, yo tengo un circuito derivado en un inmueble que está ubicado, como siempre me gusta Mexicali y Hermosillo, que son los lugares más calientes del país. Aunque también en Monterrey superan los 40 grados. Varios lugares del país superan los 40 grados hoy en día, ¿no? Entonces tenemos que corregir por temperatura, pero ya no aplicando un factor de 0.91, a lo mejor vamos a aplicar un factor mucho menor, ¿no? Y pues ahí sí hay que considerar las condiciones de instalación siempre. Pero para la Ciudad de México, el ejemplo que estamos viendo, este sería el criterio. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Aquí viene el tema, ¿no? Ya con esta modulación, vamos a ver. Ejemplo. Se tiene un local de, ¿cómo se llama? 1000 metros cuadrados, con una densidad de alumbrado de 14 watts por metro cuadrado. Eso lo vamos a ver ya la siguiente clase. Esas densidades de alumbrado los fija la norma de eficiencia energética, donde le pone tope. Hoy en día, si hacemos un proyecto de cualquier cosa de alumbrado, que involucre alumbrado, no podemos poner lo que nos dé la gana, ¿verdad? Porque estamos sujetos a la ley y la ley nos dice, ¿sabes qué? No excedas cierta densidad, o sea, cierta cantidad de watts por metro cuadrado, ¿verdad? Conforme el tipo de local que estás considerando. Una cosa puede ser un hospital, otra cosa puede ser una escuela, otra cosa puede ser un pasillo, otra cosa puede ser una bodega, otra cosa puede ser una oficina, otra cosa puede ser una iglesia. Para todos hay valores establecidos por la norma NOM 007 de eficiencia energética. Vamos a ver más ejemplos de eso. Entonces, como tope, aquí estoy poniendo yo 14 watts por metro cuadrado. Y eso ya nos da una idea de la carga que tenemos que resolver, ¿verdad? El local tiene unas dimensiones de, en este caso, 25 por 40 metros, ¿no? Es el local. 1000 metros cuadrados, bueno, queda establecidísimo cuál es el valor de la carga que voy a tener. Entonces, la corriente, ¿verdad? La corriente de carga, vamos a poner ahí de carga, pues va a ser la corriente real, ¿verdad? Va a ser 1000 metros cuadrados, se multiplica. En este caso, 14 watts entre metros cuadrados. Y esto me da, pues, 14,000, ¿verdad? 14,000. Bueno, perdón, esta no es la I de carga. Eso lo tenemos que dividir. Perdón, va a ser matemáticamente correcto. Esto lo dividimos. Esto lo vamos a dividir entre entre 127 volts por 0.9, ¿no? Ahora sí ya, esto está matemáticamente correcto y esto es igual a... Calcúlenlo, por favor, jóvenes, ¿cuánto es 14,000 entre 127 y 0.9? Abajo. ¿122 amperes? 122 amperes. Por favor, participen todos, ¿eh? Como les digo. 122.48, 46 amperes. Bueno, ok, 0.5 vamos a ponerle, ¿no?
122.5 amperes sale. Entonces, ¿cuál es la corriente de carga que decíamos que máxima podemos meter en circuitos? ¿Cuántos circuitos va a haber? La pregunta es, ¿cuántos circuitos de alumbrado se requieren, ¿verdad? ¿Se requieren? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos circuitos de alumbrado se requieren? Entonces, esa sería la pregunta. Dijimos que no podemos cargar los circuitos más de 12 amperes. Ah, bueno, entonces el número de circuitos va a ser igual a la corriente 122.5, como si fuera una corriente monofásica. No lo es, ¿eh? Y eso se divide entre 12 amperes, ¿verdad? Voy a poner 125 amperes entre 12 amperes. ¿Y entonces cuánto me da eso, jóvenes? 10.20. 10.2. Como no puede haber decimales ahí, esto es aproximadamente 11 circuitos. Entonces yo tengo que considerar ya un tablero que para cubrir ese alumbrado me tenga que tener capacidad para alojar 11 circuitos monofásicos de 15 amperes cada uno, ¿verdad? Ok, no hay tableros de 11, hay tableros de 18 en adelante, 18, 24, 32 y 42, 36, 42 amperes. Hay que ver lo que ofrecen los fabricantes, ¿no? Pero ya sé que como mínimo, ¿verdad? Eso es como mínimo. Como mínimo. Operativamente, a lo mejor yo requiero más circuitos. ¿Por qué? Porque me interesa que este circuito encienda la zona donde están las cajas y no me importa la carga, punto. Y este circuito que tengo yo acá, otro quiero que encienda la zona donde están los cárnicos, ¿no? Y esos van a tener otro tipo de lámparas, sale. Operativamente a lo mejor van a resultar más de 11, pueden resultar 15, 20, quién sabe, como quiero yo, pero como mínimo, por seguridad, ¿verdad? Y evitar que se me quemen los conductores, necesito 11 circuitos. Ahora, si tenemos un local de 1000 metros, hay que ver dónde vamos a ubicar los tableros, ¿verdad? Si tenemos un local de 1000 metros, o sea que tenemos aquí 25 metros, aquí tenemos 40 metros, ¿verdad? Pues, bueno, es lógico que yo ubique el tablero, por ejemplo, en el centro, ¿no? Y lo ubique. Y tengo que medir las distancias, ¿verdad? Tengo que medir las distancias para cuidar que no excedamos, ¿verdad? Que no excedamos cierta distancia límite para tener una buena caída de tensión. Eso es el tema precisamente que sigue, ¿no? Entonces aquí estaría el tablero, aquí tenemos 40 metros, estamos al centro, bueno, aquí tenemos 20 y 20, pero los luminarios no están a nivel del suelo, ¿verdad? Los luminarios están en el techo. Ah, bueno, pues entonces en este caso, fíjense, además de recorrer aquí 20 metros, tengo que subir 4 o 5 metros y desplazarme. Entonces son circuitos quizás muy largos. Lo tengo que tomar en cuenta. Pero ya sé yo que por lo menos son 11 circuitos, ¿verdad? Y que por razones operativas puedo tener más de 11 circuitos porque me conviene que cierta parte tenga un circuito dedicado a esa parte. O también aquí se ve que las distancias van a ser muy grandes. A lo mejor me conviene meter 2 tableros o considerando la caída por cortocircuito, la caída de tensión, a lo mejor voy a tener que reducir la corriente real que van a tomar los circuitos o aumentar el calibre. Pero ese es el tema siguiente. Bueno, pues aquí le paramos. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ya tienen jefe de grupo ustedes? Ya, profesor. A ver, déjenme notar. ¿Quién es usted? Rosas, Maximiliano.
Entonces, Rosas Maximiliano, usted tiene mi, ¿cómo se llama? Mi correo, ¿verdad? Un favorzote, Rosas. Mándeme un correo ahorita. Yo soy Rosas.